nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, agradezco su presencia. A todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real, bienvenidos. Vamos a iniciar con el curso Pagos Referenciados SAT. Tengo el gusto de presentarles al contador Efraín Salvador Miramón. Para quienes no lo conocen, voy a mencionar un breve currículum. Es contador público, egresado de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, catedrático en distintas universidades, conductor del programa Visión Fiscal que se transmite a través de www.argoscursaradio.com, asesor y consultor de diversos grupos empresariales, pasante de maestría en Derecho Corporativo, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Gracias. Damos inicio. Gracias. Buenas tardes, agradeciendo de antemano la invitación para participar con ustedes. Aquí presenciales somos poquitos, a distancia están más personas. Un saludo a todos ellos que nos están sintonizando en línea en tiempo real. Eso es algo importante, conocer qué es en línea en tiempo real. Y ¿por qué? Por la situación precisamente de los pagos referenciados. Hay una situación, ahorita nos están viendo en tiempo real. Es decir que esperemos durante algún tiempo ya nada más los vamos a ver también así a través de los televisores. Aquí van a estar preguntando algo así. O se acerquen a la cámara o a la pantalla y pues puedan presentar algo, ¿no? En fin, en tiempo real significa que en este momento estamos transmitiendo. En vivo y en directo y a todo color, dirían alguien, ¿no? Eso se trata en el tiempo real. Cuando se maneja el sistema de pagos referenciados, es una situación de si lo estamos haciendo en tiempo real o en línea o en un sistema local. Eso es lo importante de aprender a distinguir un poquito todo esto. Estar en línea no significa que ahorita ellos, a pesar de que estamos en línea, que significa a través de los sistemas remotos, significa que estamos más que en línea en tiempo real ahorita. En línea significa que puedes entrar al sistema, por ejemplo, que pudiese entrar el participante que nos ve a distancia, que pudiese entrar, tuviese el gusto por ir a tomar un café en estos climas lluviosos y pusiere pausa en la transmisión y posteriormente se fuera, regresara con su cafecito y le diera play. Nuevamente continúa en donde se quedó. Eso sería un sistema en línea. ¿Por qué? Porque mientras tú estás haciendo otras actividades, tu sistema o tu información no se mueve. Eso ellos no lo pueden hacer. Si quisieran hacerlo, pues se pierden parte de la charla, van por el café, regresan y retoman la charla en donde vayamos nosotros. Eso es tiempo real. En línea significa, puedes dejar un stand-by, terminar el asunto y listo. Otro es el sistema local, la cuestión local. Cuando hablamos de software, si se trabaja a nivel local, significa que yo lo puedo tener en mi computadora e independientemente incluso si hay internet o no, yo lo puedo abrir. Cualquier sistema local significa que estando en tu computadora, aun cuando no haya internet o habiéndolo, tú lo puedes abrir y modificar en el momento que quieras y no depende de la transmisión de datos que se tenga. Entonces, en esta situación del pago referenciado de que tenemos que hablar en la parte del curso del día de hoy, pues es muy importante conocer si esto es en tiempo real, si es en línea o es en un sistema local, para poderlo aplicar un poquito. La cuestión de los impuestos, nosotros la podemos clasificar en algunos puntos como lo que es la parte sustantiva o esencial, la parte de determinación y la parte de pago. ¿Cómo vamos a conocer en dónde nos encontramos en cada una de ellas? Generalmente, muchos de los cursos a los cuales asistimos, participamos en esto y en esto. Es decir,
Yo quiero conocer a una persona moral, cuáles son los ingresos, cuáles son las deducciones, su base, qué sí puedo deducir, qué gastos no puedo deducir, cuáles son los no deducibles, el cumplimiento de otras obligaciones, determinación del capital de la cuenta de capital de aportación, determinación de la CUFIN, etcétera. Pero estamos hablando en todo ese sentido de la parte esencial. Lo mismo con personas físicas, cómo se clasifican, salarios, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, toda esa situación. Lo que estamos hablando es de la parte sustantiva o esencial de las normas fiscales. Nada más hablamos de ello. Y en la parte de la determinación, ¿a qué nos referiremos? A las sumas, a las restas, a los iguales, a la división o a la multiplicación. Usted puede disminuir, restar de, ok, y esta va a ser su base. Usted tiene el derecho a disminuir pérdidas fiscales. Ok, esta es su base. Usted puede dividir el índice nacional de precios al consumidor. Lo que estamos haciendo ahí es la determinación del cálculo del impuesto en sí. Y luego tenemos todo esto, pero si no conocemos la mecánica de cómo vamos a enterar y cómo vamos a cumplir de manera ya específica la obligación fiscal, todo esto deja de tener peso. Podrás haber realizado todas las deducciones magníficas y por excelencia para tu persona moral, y la persona física puede tener X número de ingresos y los tienes perfectamente identificados. Realizaste muy bien la sumatoria de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y toda la cuestión. Y tu declaración en papeles de trabajo está sensacional. Pero si no podemos aterrizarlo en esto que va a ser el pago, nuestro esfuerzo que viene de atrás, pues pierde sentido. Por eso nosotros nos vamos a enfocar en el curso a esta parte. ¿Cómo voy a realizar el entero, la captura, para poder informarle al fisco de que ya cumplí con mi obligación? Yo de manera interna, yo ya sé que estoy cumpliendo. Yo cada mes no fallo. Cada mes me estoy determinando mi base gravable, mis ingresos, mis pagos provisionales. Yo lo conozco de manera interna. ¿A quién se lo debo también demostrar? Al fisco. Decirle, mira, yo ya me determiné mi base y me toca pagar tanto, pero yo de manera interna cada día 17 estoy determinando el pago de los impuestos. Y ya nada más me faltan entregarle al fisco la parte que yo haya determinado. Hace muchos años, tan muy jóvenes, esto del sistema de pagos referenciados no existía en lo absoluto. Anteriormente todo se pagaba a través de una declaración, de un papel, y es parte de la historia para comprender un poquito todo lo que tuvo que ver con esto de los pagos referenciados. Tú anteriormente pagabas en un papel, y en este papel se insertaban datos generales. ¿Datos generales de quién? Del contribuyente, de la base del impuesto y del pago. Incluso en lo que se refiere a retenciones, únicamente señalábamos, se tiene que pagar tanto de impuesto sobre salarios, tanto del impuesto de honorarios, tanto del impuesto de arrendamiento, y ya, eso era todo. Eso se hacía en papel, y algunos en la parte de atrás de ese papel, al reverso, venía la determinación del impuesto, ingresos acumulables, deducciones autorizadas o el pago provisional para la persona moral, y existían distintos tipos de papelitos para cada tipo de contribuyente, sea persona física o fuera persona moral. Poco a poco se va homologando toda la situación de los pagos, eran hasta en aquel momento color azul, color verde, color blanco, color rosita. Después vino el formulario 1D, que fue el que trató de unificar una serie de pagos para lograr esta simplificación administrativa, pero no respecto de la determinación del impuesto, sino respecto de el entero. Nada más, se refería a eso. Entonces, comienza el SAT o la Secretaría de Hacienda en aquel entonces a llenarse ¿de qué?
papeles, 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 papeles. Imagínate estar capturando lo que cada contribuyente estaba trayendo. Y luego al final, en la declaración anual, todos debían de presentar su declaración en papel. Entonces comienza una cuestión ahí ya utilizando lo tecnológico para poder comenzar a presentar declaraciones. Las primeras declaraciones anuales electrónicas. Uno de los primeros grandes cambios que se tuvieron en el ámbito tecnológico fue la entrada de el CIPRED en Excel. El CIPRED en una hoja de Lotus en aquel tiempo, en un sistema anterior al Excel. Entonces, todos esos cambios se van dando precisamente para facilitarle al contribuyente el entero del impuesto al fisco. Entonces, ¿para qué le pongo piedritas al contribuyente si ya las tiene para la determinación del impuesto? Vamos a allanarle un poquito el camino para que sea más fácil su pago. Entre más fácil yo le pueda hacer el camino al contribuyente para pagarlo, va a ser más rápido. Una vez que ya determina él cuánto es lo que me debe, de inmediato me tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplanarle el caminito para que sea el pago más rápido y ponerle menos trabas. Cuando comienza esta situación antes del pago referenciado y después del papel, vino lo que fueron los pagos electrónicos o pagos a través del sistema bancario. Pero en este sistema bancario, ¿qué sucedía? Que únicamente yo insertaba la parte del impuesto que iba a pagar. Nada más, yo hacía mis cálculos por aquí afuera, terminaba que tenía que pagar 100 pesos de impuesto sobre la renta, entonces me insertaba en el portal bancario, dentro de la plataforma seleccionaba el impuesto sobre la renta y decía 100. Ya se acabó, era todo lo que tenía que hacer. Y así se fueron vinculando banco, SAT, contribuyente. Después, ¿qué pasa con las personas físicas para poderlas ir insertando a este ambiente? Dijeron, ya vamos a terminar con las personas físicas con declaraciones en papel. Ahora ya nada más es suficiente, ¿qué? Tu hojita de ayuda. La hojita de ayuda nada más, toma tu hojita de ayuda en la cual te insertaban el ISR, el IVA y el YETO en su caso, las retenciones que debías de pagar, y llévalo al banco. Llegabas al banco, eso de ir al banco le llamamos ventanilla bancaria. Voy al banco y ¿qué le entrego al ejecutivo o al cajero? En lugar de entregarle la declaración en un formulario, ahora le entregaba una hojita de ayuda. Y él lo único que hacía es teclear el RFC, teclear el periodo, los datos y realizaba el pago. Claro, previo que presentaras tu tarjeta tributaria. Porque si no presentabas la tarjetita tributaria, ya no podías pagar el impuesto y tenías que ir a hacer otro trámite de reposición o de obtención de la tarjeta tributaria. De tal forma que la tarjeta se convirtió en un obstáculo para poder recaudar. Y se dijo, bueno, una de las consideraciones para poder eliminar esa tarjetita tributaria. Y ya entonces, bueno, ya llegabas con tu hojita de ayuda, ventanilla bancaria, y capturábamos. Pero también el SAT señala, necesito mayor información. Porque nada más me estás dando el dato del pago. Y me tengo que esperar hasta tu declaración anual para ver más o menos si coincidió el pago provisional que me hiciste, tiene concordancia con tu declaración anual. Entonces, por lo tanto, mejor voy a solicitar información durante el año, a fin de que me puedas ir pagando lo que corresponde y yo tenga una medida de control para poder verificar que el pago sea razonable. Y entonces es cuando empezamos a sufrir con las personas morales, que son las primeras, unas de las primeras que se insertan a esta cuestión del sistema de pagos referenciados, en el cual, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el fisco, teníamos a 3 elementos que intervenían en este pago. Por un lado, el servicio de administración tributaria, por el otro el banco y por el otro el contribuyente. En este sentido, ¿qué era lo que sucedía?
el SAT, o el Servicio de Administración Tributaria, diseñaba una plataforma que tenían que utilizar todos los bancos para que fuera uniforme. Después de ello, el contribuyente únicamente capturaba el dato que le correspondía pagar y eso era todo. Y se encargaba de recaudarlo, ¿quién? El banco. Y entonces, bajo el sistema de pago referenciado, lo que se hace es quitarle al banco esa plataforma. Y si ya no necesitas esa plataforma. ¿Por qué? Porque ahora el contribuyente me va a proporcionar toda la información a mí. Y yo le voy a presentar una ¿qué? Línea de captura. Para que únicamente con esa línea de captura vaya al banco. Vemos cómo le quitamos la piedrita de que tenga que estar tecleando el ejecutivo, se puede equivocar, el contribuyente no sabe ni qué onda, cuántas veces no se equivocó el cajero en el RFC, en el periodo, en el monto del pago también se equivocaba. Y eso el contribuyente no lo sabía, confiaba que se estaba haciendo bien. Y luego venían las complementarias y esto cómo lo corrijo y ahora dónde manifiesto el pago de lo indebido y todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se dijo? No, tú contribuyente vas a capturar y a calcular, únicamente calcular el impuesto en la plataforma que yo he diseñado. Y tú te vas a hacer responsable de eso, porque entonces resultaba que yo había presentado un pago en el banco con un error en el RFC. ¿De quién era imputable la responsabilidad? ¿Del contribuyente? ¿Del cajero? Si al final se parte del principio de la autodeterminación de los impuestos, cada quien los calcula por sí mismos. Entonces, bajo esa situación se dijo, no, mejor te diseño una plataforma para que tú puedas en esta plataforma capturar, ingresar con una contraseña, con una CIEC fortalecida, con una CIEC anterior, puedas capturar y tú te vas a hacer responsable de lo que se está capturando en ese sistema. Observamos la gran importancia que tiene y ahora yo lo único que te voy a generar es una línea de captura que vas a tomar, vas a ir corriendo al banco, le pagas, ya no hay error, ya no hay error del cajero, ya no hay error de periodo, de concepto, porque tú lo estás tecleando por tu propia cuenta. El cajero lo único que va a tomar es la línea de captura y cobrarte. Eso va a ser todo. Entonces, ¿por qué se hace todo esto? Mucho tiene que ver desde antaño la cuestión de la corrupción y de la defraudación fiscal. Dicen, por ejemplo, que cuando existían estos papelitos o estas declaraciones en papel, nunca faltó aquel que le dijo a su cliente, señor, le tocan pagar 1,100 pesos. Ay, 1,100 pesos. Salió un poquito alto, pero yo quiero estar bien con el fisco. Aquí tiene, señor, los 1,100 pesos. ¿El señor con cuánto iba y pagaba en el banco? Con 100 pesos. 100 pesos. Después le regresaban el formulario y como eran formularios que se hacían inclusive hasta a mano, ¿qué le anotaba? Una rayita más. Y entonces, señor contribuyente, aquí tiene usted, ya pagué los 1,100 pesos y ahí están reflejados. Problemas de ese tipo. Problemas con la corrupción respecto a los bancos, contubernio, con ejecutivos, en los cuales aparecían los sellos de las declaraciones en días y horas inhábiles. Domingos, días festivos, días no laborables del banco, aparecían los sellos. Y se dijo, oye, esto es apócrifo. El contribuyente no lo sabía. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llegaba una revisión fiscal. Y cuando le llegaba la revisión fiscal decía, mira, pero si yo cumplí, pagué con todo, ¿por qué nada más tienes registrado 100 pesos en tu sistema? ¿Por qué fue lo que pagaron? Y aquí está la copia de la declaración con la que se pagó. Y entonces era el conflicto, dice, pero yo no lo hice, no, pero la responsabilidad es tuya, la autodeterminación de los impuestos es tu responsabilidad.
En ese sentido se dijo, bueno, estamos generando toda esta parte. Imagínense, ya no tiene que ver ni con que si es ingreso acumulable, si es deducible, si reúne los requisitos. No tiene nada que ver con eso. Es simple y sencillamente la última parte para darle la cerecita al pastel en tu cumplimiento de obligaciones, pagar el impuesto. Y resultaban este tipo de situaciones. Entonces por eso se dijo, no, vamos a hacérselo más tranquilo al contribuyente, que él solito capture toda su información, me la envíe. Es más, no te preocupes por sumar y restar, el sistema lo hace en automático. Ya, tú nada más inserta los datos y conforme a ello presenta tu declaración y se acaba el asunto, cumples y pagas. Ya, se acabó. El problema, ¿cuál es ahora? De que nuestros contribuyentes no conocen el sistema, a nosotros no nos han dado una explicación clara de cómo se maneja y por eso es necesario dar el curso. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos llenando, cuando estamos en la captura, cuando nos encontramos frente a algunas problemáticas, no sabemos cómo resolverlo. O cuáles son algunas ventajas que pudiésemos tener en el sistema, ¿no? Entonces, prácticamente de ello es de lo que vamos a estar hablando. Es una pequeña introducción de todo lo que tiene que ver atrás del sistema de pago referenciado y que no es la única autoridad que lo tiene también autoridades estatales, ya lo tiene el Seguro Social también, porque ahí en cuestión de Seguro Social es el CIPARE, que es igual, únicamente quitarle la parte que tenía el banco de validar el disco, cargar a los trabajadores, de generar el pago, prácticamente ya el desembolso para que lo capte las finanzas del Seguro Social, esa parte la pasó para un programa denominado CIPARE, en el cual tú generas la línea de captura, únicamente vas y pagas en el banco. Es sencillísimo. Nos da miedo, ¿por qué? Por el cambio, porque ahora ya el fisco tiene información de nosotros. Porque ahora, con toda esta serie de candados que existen alrededor, ya no me puedo desfasar mucho tiempo en presentar pagos extemporáneos. Corro el riesgo, si lo hago, de que me cancelen el certificado digital, ¿no? Para poder seguir facturando. Ya no voy a poder seguir facturando. Entonces, la situación de que me puedo encontrar incluso hasta una defraudación o posible defraudación fiscal por no presentar declaraciones en los periodos que correspondan. Entonces, tiene mucho que ver con esa situación, con la avidez del fisco por contar con información. ¿Ok? Este es el pago referenciado. Comenzamos, esta pantallita la conocemos. Lo conocemos como un sistema de pago referenciado o un DIP. Esa es la forma en la que se le conoce coloquialmente al sistema. Pero, ¿quiénes estaban fuera del DIP? Declaraciones y pagos. DIP, declaraciones y pagos o sistema de pago referenciado. Eso significa DIP. Ahora, ¿quiénes estaban fuera? Ya prácticamente habían entrado todas las personas morales al DIP. Pero ¿quiénes faltaban? Las personas físicas. A mediados del año pasado, como que estuvieron ahí tratando de insertarse con las personas físicas, al final no se dio el auge que se quería, que se esperaba. Sin embargo, ya para el 14, ahora sí todas las personas físicas van a tener que utilizar el sistema de pago referenciado. Es decir, el sistema DIP, así lo vamos a conocer. ¿Ok? Las personas físicas correspondientes a los pagos de enero y febrero, bueno, de enero se deberá de presentar a más tardar, o se debió haber presentado a más tardar el 17 de marzo. ¿Por qué la situación hasta el 17 de marzo? Porque todavía no se tenía la plataforma para poder realizar el pago referenciado con personas físicas. Se tuvo hasta el pago provisional de febrero y ahora sí ya está para las personas físicas, pero anteriormente no se tenía. De acuerdo al 31 del Código Fiscal, las personas físicas o morales se encuentran obligadas a presentar declaraciones mediante documentos digitales a través de y con la información que señala el SAT mediante reglas de carácter general y en su caso realizar su pago mediante transferencia electrónica. El 41 del reglamento señala que las declaraciones deberán presentarse por cada grupo de obligaciones.
por cada grupo de obligaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, todas las del impuesto sobre la renta, todas las de IVA, las que tengan que ver con el impuesto que se está presentando. Por eso necesitamos conocer cuándo son las fechas en las que se presentan o deben de enterarse los impuestos. Para personas morales, de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los pagos del ISR propio se deben de enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Corresponde al pago en enero, entonces lo tengo que enterar a más tardar el 17 de febrero. Corresponde el pago a febrero, entonces a más tardar el 17 de marzo. De tal forma que el día 17 prácticamente es el día universal para presentar declaraciones. ¿Ok? ¿Qué generaba el día 17? Imagínate cuando existían los formatitos en papel. La cantidad de filas que existían en los bancos para poder realizar el pago. Tremendo. Ya no se podían pagar y todos acostumbrados a efectuar el pago el último día. Entonces la cantidad de personas que acudían al sistema bancario en el último día pues era fenomenal. Con la cuestión ya después del pago a través de instituciones financieras, a través del sistema bancario, de forma directa, a través de internet, y ahora con el pago referenciado, pues la afluencia a las instituciones financieras para pagos de impuestos ha decrecido enormemente. Ya las últimas que vimos y debimos de haber visto prácticamente son el año pasado, porque este año todavía va a decrecer aún más. Ahorita vamos a ver por qué. El artículo 96 señala que respecto de las retenciones, las personas morales a que se refiere el título 3 de esta ley enterarán las retenciones a más tardar el día 17 de cada uno de los meses de calendario. Entonces, las retenciones del impuesto sobre la renta por salarios se deben de enterar a más tardar el día 17, pero este se refiere a las del título 3. Las del título 2, si nosotros observamos este artículo 96, no tiene señalado la fecha de pago. La redacción es las personas físicas y las personas morales del título 3, pero yo tengo otras personas morales que están en el título 2. Y esas cuando tengo que efectuar el pago porque la norma no me lo establece. No me establece la ley de renta cuándo tengo que pagarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Acudo a una norma supletoria que viene a subsanar ese problema, que es el Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación señala que en el caso de retenciones se deberán de enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Entonces, no quedo a oscuras. El código me da un poco de luz y me dice, bueno, también el día 17 cuando se trata de retenciones. El 106 está para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, pero ahí hay una obligación para las personas morales, que cuando las personas morales, cuando los contribuyentes, personas físicas, presten servicios a personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto del 10%, las cuales deberán de enterarse conjuntamente con las señaladas en el artículo 96. Es decir, no tiene una fecha de plazo, pero me relaciona al artículo 96 y por lo tanto las tengo que presentar a más tardar el día 17. El 116 se refiere a arrendamiento y el mismo señala que cuando se obtengan los ingresos por pagos efectuados a personas morales, se deberá retener también el 10%, debiendo proporcionar constancias, y las retenciones deberán de enterarse conjuntamente con las del artículo 96. Es decir, que las retenciones de honorarios, arrendamiento y las de salarios y asimilados se tienen que enterar a más tardar el día 17. ¿Ok? En la ley del impuesto al valor agregado, artículo 5D, establece que los contribuyentes efectuarán el pago mediante declaración que presentarán ante las oficinas a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que corresponde el pago. Nuevamente el 17, pero ahora en materia de IVA. Por lo que se refiere a las retenciones de IVA, el artículo 1A establece que se deben de enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la retención.
Sin embargo, hay un punto importante a destacar. Sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. Es decir, el IVA retenido se tiene que enterar al 100%. No hay compensaciones, no hay acreditamientos, no hay aplicación de ninguna reducción ni disminución. Lo recomendable siempre es pagar todos los retenidos en primera instancia. ¿Por qué? Porque en el caso del IVA no aplica ninguna compensación o acreditamiento. Se tiene que pagar de manera completa. En el caso del IEPS, el impuesto se calculará mensualmente y se pagará más tardar el día 17 del mes siguiente a que le corresponde el pago. De tal forma que en cada disposición nos reiteran tanto el 17 que pues ya se nos quedó grabado que todos los días 17 tenemos que efectuar el pago. Sin embargo, el día 26 de diciembre del 2013 se emitió el decreto por el que se compilan beneficios fiscales y se establecen facilidades de simplificación administrativa y señala que las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales se deberán de presentar, ya sea por impuestos propios o retenciones, podrán presentarse a más tardar el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC, de tal forma que tenemos días adicionales para presentar los pagos de impuestos. Realmente termina el 17, ese es el cumplimiento fatal, pero el cumplimiento de muerte viene a ser cuando ya tenemos el sexto dígito del RFC y nos da un día hábil más o 2 días o hasta 5 días hábiles si el sexto dígito termina en 9 o en ceros. ¿Por qué es importante considerar esta disposición? Por la cuestión de los recargos. Porque hay quien pagando el día 18 dice ya va con recargos. Espérame, habrá que ver si no te aplica el beneficio. Porque tampoco significa que si tú no lo aplicaste en el primer pago provisional, no lo puedas aplicar en los demás pagos. Lo puedes aplicar en cualquier momento. ¿Ok? ¿Para quienes no les aplica? A los contribuyentes que se dictaminen. A ellos no les aplica el beneficio del sexto dígito numérico. Es decir, los que se dictaminan tienen la obligación de presentar su declaración a más tardar el día 17. No hay más. La federación y las entidades federativas tampoco les aplica este beneficio. Los organismos descentralizados, los partidos y asociaciones políticas tampoco les corresponde el beneficio del sexto dígito numérico. Viene ahora de manera muy textual el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué señala este artículo 31 del Código? Lo que está es de ahí donde surge la obligación de tener que presentar las declaraciones a través del sistema del DIP. Es ahí donde surge. Ese es su fuente original para todo lo que vamos a estar tratando en el curso, en la plática. Señala que todos los contribuyentes, las personas, incluyendo físicas y morales, deberán presentar declaraciones en documentos digitales con firma electrónica avanzada, es decir, se terminó el papel, ya no hay papel. Todo se va a hacer a través de documentos digitales, en los formatos electrónicos y con la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Aquí es donde le da el surgimiento a todas las reglas misceláneas que existen para poder trabajar con el sistema de declaraciones y pagos. ¿Ok? Enviándolos a las autoridades correspondientes, etcétera, y que en su caso se debe de pagar mediante ¿qué? Transferencia electrónica de fondos. Hay 2 puntos medulares aquí. Primero, que la declaración se va a hacer en formatos electrónicos, por eso ya se acabó el papel. Oye, ¿puedo pagar una declaración en un formulario 1D? No. Oye, ¿puedo presentar mi declaración con la hojita de ayuda? No, ya no. Ya no presentas declaraciones con hojita de ayuda. Ya presentas declaraciones con formulario electrónico.
ya no se puede. Ya no, se acabó el papel. Es la situación importante del 31. Es que todo tiene que ser en formatos electrónicos. Y ojo, esa es la presentación de la declaración. Y si vas a pagar, todos los pagos los debes de hacer ¿con qué? Transferencia electrónica de fondos. No hay, yo voy a pagar mi declaración con cheque. La voy a pagar en efectivo. La voy a pagar con tarjeta de crédito o de débito. No. ¿Qué es lo que está obligando en este sentido el fisco? A que todos tengan cuenta bancaria. Quedan liberados aquellos en donde no se pueda tener acceso a Internet o donde no haya o exista sucursales bancarias, como en otras disposiciones. Sin embargo, lo que busca la autoridad es que todo se realice con transferencia bancaria de fondos. ¿Qué es lo que le faltó un poquito a esta redacción? Que la cuenta bancaria fuera del contribuyente, eso no lo señaló. Pero sí señala que sea con transferencia electrónica. Aunque no sea, tal vez, de la cuenta del contribuyente. ¿Por qué no lo especificó necesariamente en ese sentido? Porque lo que me interesa es el pago, no me importa de dónde venga. Que me identifiques quién está pagando, pero yo quiero recaudar. En cambio, para las deducciones te digo, no, sí tiene que ser con transferencia electrónica, pero de la cuenta del contribuyente, porque quiere deducir. Aquí es el pago. Entonces lo que quiero es alisarle el caminito para que el contribuyente realice de forma más ágil y sencilla el pago. Y con eso va a estar muy a gusto, porque ya no va a tener problemas. ¿Ok? Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere la fracción del párrafo anterior en las oficinas de asistencia al contribuyente, es decir, tú puedes acudir a la oficina del SAT, a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, vas a proporcionar información y en su caso vas a ordenar la transferencia electrónica de fondos para que se haga el pago. ¿Qué significa? Que todo el pago de impuestos se va a realizar con transferencia electrónica de fondos. TEF, así le conocen en el marco de los bancos, TEF, transferencia electrónica de fondos. Por eso es importante el valor de la contraseña. La contraseña, conforme a la resolución miscelánea, la regla 221 del libro primero, establece que la contraseña sustituye a la firma autógrafa. ¿Qué es la contraseña? Lo que anteriormente conocimos como CIEC, luego como CIEC fortalecida, y ahora pues ya se le quedó contraseña, ya no hay problema. ¿Por qué le pusieron contraseña? Bueno, algo más ad hoc para poder accesar al sistema, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? De entrar con formatos electrónicos, para darte la posibilidad. Viene lo interesante. Te dije que todos los pagos de impuestos se iban a hacer mediante transferencia electrónica de fondos. Esa es la regla general. La regla general es todos los pagos se hacen mediante transferencia electrónica de fondos. Pero hay ciertos contribuyentes parvulillos, pequeñitos, que no tienen toda esa infraestructura. Estos parvulillos los ha establecido la disposición con actividades empresariales de alrededor de 2.421.720 y los que no se dedican a actividades empresariales de 415.150. ¿Esto a qué se refiere? Actividades empresariales nos queda muy claro, pero las no empresariales estamos hablando de honorarios y de arrendamiento generalmente. Generalmente estamos hablando de ellos aquí. Que no hayan rebasado estos ingresos el ejercicio inmediato anterior, pueden optar, ojo, pueden optar por el siguiente procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento para los pequeñitos? Bueno, probablemente no tengan una computadora, probablemente no tengan acceso a internet y probablemente no lo manejen. Personas físicas, imagínate a la abuelita que cobra 15,000 pesos al mes, 20,000 pesos al mes de rentas. Al año, ¿cuánto tenemos de rentas? 20,000 son 240,000.
240,000 pesos al año. ¿Rebasa el tope de los 415,000? No. ¿Crees que la abuelita pueda tener acceso al internet, estar en su Facebook? A lo mejor hace sus selfies, eso sí ya lo puede hacer. Pero la cuestión del pago de los impuestos se va a poner súper nerviosa. Te va a decir, mijito, por favor, tú haz la transferencia, tú haz esto, tú haz aquello. Pero si la abuelita no confía en nadie, dice, yo mejor voy a ir al SAT, voy a ir a la oficina del servicio de asistencia al contribuyente. Tiene que acudir a la Administración Local de Servicio al Contribuyente, llevar la bitácora de declaraciones y pagos previamente llenada, que esa bitácora es una hoja en Excel. Es una hoja en Excel en el cual el contribuyente va a comenzar a llenar sus ingresos, sus deducciones, sus pagos que ha efectuado de impuestos y va a llegar con esa hojita de Excel. Ya nos preguntó Renata. Si algunos de mis clientes efectuaron sus pagos en efectivo, ¿qué pasa? Ahorita te comento esta parte, Renata. Habría que ver si están en este supuesto. Primero es eso. Tendría que llegar la abuelita con su bitácora en Excel de todos sus ingresos, sus deducciones, entregarle información, primero previo sacar su cita, por supuesto, va a entregarle la información ¿a quién? A un personal, a una persona del SAT, le va a entregar la información y la persona del SAT la va a recibir, comienza a llenar en el sistema de pago referenciado la información que está llevando la abuelita. Anteriormente todo esto decía, lo hace el contador y el contador me daba una hoja de ayuda y yo iba con la hoja de ayuda y lo presentaba y me regresaba. Ya no necesito ¿a quién? Al contador. Porque yo voy a llegar a la local de asistencia al contribuyente. Es una atención VIP porque es personalizada. Nada más es para mí, el cuatito que está aquí enfrente, o la cuatita que está enfrente, y me va a atender. Saqué mi cita, me captura toda la información en el DIP, ¿y qué me va a entregar? Aquí está tu acuse correspondiente, con tu línea de captura. Eso es todo. Váyase a pagar ¿a dónde? A la ventanilla bancaria. Ojo, son los únicos que pueden ir a ventanilla bancaria, por eso la afluencia por pago de contribuciones va a ser todavía mayor, porque la regla general es paga todo por transferencia electrónica de fondos. Y mediante reglas te genero derechos. O sea, si observamos muchos cambios que se han dado en el marco fiscal, anteriormente las reglas te generaban obligaciones. Y decías, ¿y yo por qué las voy a cumplir? Si las reglas únicamente me pueden generar beneficios y derechos, no me pueden generar obligaciones. La mentalidad del fisco cambió y dijo, no, la obligación te la voy a señalar en la disposición fiscal, en la ley fiscal, y mediante reglas ahora sí se observa el derecho. Por ejemplo, lo vemos claramente con los pagos de salarios. Conforme a ley, se tiene que realizar con traspaso o con transferencia electrónica a la cuenta del trabajador, conforme a ley. Por regla te doy el beneficio de que sea en efectivo. O sea, ya el pensamiento de la autoridad, la filosofía respecto a las disposiciones ha cambiado mucho. Lo mismo sucedió con los códigos de barras bidimensionales. Sabíamos que la regla general es que todos deben de expedir comprobantes fiscales digitales por internet y mediante regla nos dieron algunas opciones de algunos otro tipo de comprobantes y ya luego esas reglas se adicionaron después al código y después ya se derogaron, ¿no? Pero fue ese el cambio que estuvo señalándose. Por favor, micrófono, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Entonces, solo las personas que no rebasan la cantidad que nos dio, que sería arrendamiento y honorarios, pueden presentar su declaración mediante, como ya nos explicó, y en efectivo con cheque personal. Eso va. Nada más. Precisamente. ¿Pero quiénes? Las Personas físicas. Personas físicas. Personas físicas con actividades empresariales. Tienes al de la refaccionaria, tienes al de la tornillería, al del abarrote, a las personas de la tlapalería, de la tintorería. Pues no rebasaron los límites de 2.400.000, con trabajo llegaron a 1 millón. Bueno,
¿Ellos qué pueden hacer? Acudir a la administración, que la administración les genere dentro del DIP, del sistema de pago referenciado a su línea de captura, le entregan su comprobante y entonces es el único que puede ir a ventanilla bancaria. Y ya en ventanilla bancaria puede efectuar el pago en efectivo, con cheque personal, pero tiene que ser de la misma institución de crédito o con tarjeta de crédito o de débito, es decir, puedes financiarte con el banco el pago de los impuestos, no importa. Lo que a mí me interesa, Fisco, es darte las alternativas para que puedas cumplir con el pago. Mi interés como SAT, y me pongo de este lado, es recaudar. Pero si te pongo trabas y trabas y trabas y trabas y trabas, entonces yo no voy a lograr mi objetivo. Porque a pesar de que la disposición fiscal o la estructura de las leyes sea, entre comillas, muy simplificada y fácil de realizar, se entorpece el proceso de recaudatorio porque el contribuyente no puede cumplir por el cúmulo de piedritas que tiene para esa obligación. Por eso, de todo el proceso de lo que es la materia fiscal, nada más estamos con un pedacito, que es el pago. Porque ya tengo toda la estructura, ya tengo mi superestrategia fiscal, ya la aterricé. Pero ahora, ¿cómo cumplo y cómo pago? Esa es la situación. Entonces, son los únicos que pueden pagar con ventanilla bancaria, con efectivo, con tarjeta de crédito o de débito. Por eso, Renata, habría que ver si estamos en esta situación. Y esos pagos en efectivo se consideran válidos, aunque no lo hubiéramos sabido. ¿Por qué? Porque en enero, febrero, todavía estábamos con la hojita de ayuda presentando declaraciones, cuando ya no eran válidas. ¿Pero qué hacían en el banco? Oramos. Al final, ¿qué va a suceder? ¿Se le va a dar validez a ello? Muy probablemente sí, no va a haber mayor problema. Y si, Renata, no estamos en el supuesto, a lo mejor se tuvieron ingresos por más de $500,000 de honorarios, oye, no estoy en el supuesto y ya pagué, así déjelo. No creo que haya mayor implicación en que no se haya pagado con el método correcto. Si se cumplió con la obligación, entonces podría ahí prevalecer el fondo, que es el pago, sobre la forma como se hizo. ¿Ok? Entonces ahí pudiéramos dejarlo así y no creo que genere mayor problema y muy probablemente el SAT emita una regla como lo hizo en el 2002, si no me equivoco, cuando cambiaron a las personas morales, porque también así como cambiaron hoy a las personas físicas, aunque fue un poquito más transitorio el aspecto, cuando vinieron las personas morales las cambiaron de un esquema a otro, y entonces en julio del 2002 ya tenían que estar pagando en un sistema distinto, y otras siguieron pagando igual. Dijeron, no, vamos a establecer una regla miscelánea que permita reconocer estos pagos. Y muy probablemente, esperemos, salga esta regla en la cual se señale que, bueno, los pagos que se realizaron en el esquema anterior puedan seguir siendo válidos y tener todos los efectos. Ya sucedió alguna vez, no es la primera vez que nos pasa esto, y muy probablemente emitan esa regla. ¿No quieres ir allá con los del SAT? Bien, lo haces tú, pero ojo, no hay hoja de ayuda, es el sistema de pago referenciado, tu línea de captura, no hay otra, de tal forma que si a un contribuyente le observan, oye, te están entregando una hojita de ayuda, hoy ya no es válida, tienes que hacerlo, ya sea en el SAT o por tu propia cuenta, que es esta sección, las reglas misceláneas, la 265 del libro 2, esa nos la vamos a aprender. Cuando quieras consultar alguna duda respecto de la presentación de declaraciones en el DIP y no nos localizas en correo electrónico, puedes consultar esta sección, la 265 del libro 2, y ahí puedes encontrar algunas respuestas de cómo aclarar esas dudas. Posibilidad de presentar las declaraciones del ejercicio, ya sea acudiendo al SAT o bien conforme a las reglas de la sección 265 de forma indistinta. Es decir, tú puedes cambiar. Oye, hoy quiero ir con el del SAT para este pago provisional. Mañana, no, mejor voy con mi contador y que me lo haga.
No, pasado, yo lo hago dentro de mi propia plataforma. No hay problema, puedes ir cambiando de un periodo a otro. Lo que le interesa al fisco, ¿qué es? Que pagues. Pero al final, ya sea en la plataforma cuando me vayas a visitar como fisco, o en la plataforma cuando vayas a visitar al contador, o en la plataforma cuando tú quieras accesar y aprender, va a ser la misma. No hay ninguna diferencia. Entonces, de esa forma, el fisco dice, hazlo por tu cuenta, ve con un contador o ven conmigo. Y yo te ayudo a realizar ese pago. Pero eso sí, las declaraciones complementarias que tengas que presentar, las vas a presentar en la mecánica o de la manera como presentaste la normal. Si tú fuiste en la declaración normal al SAT, pues ahora vas a tener que presentar una complementaria y tienes que acudir al SAT para que también te vuelva a generar tu línea de captura. Si lo hiciste por tu cuenta, entonces ahora lo vas a hacer por tu cuenta. Es esa la situación. Algo que dijimos, bueno, no tendría sentido, porque si es la misma plataforma, es indistinto si fui con A o fui con B. Al final vuelvo a insertarme en mi plataforma y ahí voy a encontrar todo. ¿Ok? Y esta es la sección. Esta es la sección, el capítulo 2, 2.6 del libro 2 de la resolución miscelánea. ¿Qué es lo que vamos a estar abordando? La resolución miscelánea tiene dos libros. Libro primero y libro segundo, muy claros, ¿no? Pero el libro primero viene en esencia a ver mucho sobre el fondo, sobre conceptualizar y dar parámetros respecto de la interpretación de las normas. ¿Qué debes de entender? O yo como fisco, ¿qué entiendo por este concepto, por otro? O trato de definirte alguna situación especial de las disposiciones fiscales. El libro 2 prácticamente es de procedimiento. Ve paso 1, ve paso 2, paso 3, realiza este trámite de esta forma, realiza este trámite de esta, presenta un escrito con estas características, etc. Por eso el libro 2 es básico para lo que es declaraciones de IP, para el sistema de IP. ¿Por qué? Porque a través de él vamos a observar todas estas situaciones. Por eso les comento, cuando tengamos alguna duda respecto de, oye, ¿cómo se debe de presentar esta declaración? Pues a lo mejor acudiendo a este capítulo nos puede dar luz, porque está clasificado en esta manera. Declaraciones anuales vía internet de personas físicas y personas morales. Sección 262. Ah, ok. ¿De qué se trata ahí? De la declaración anual. De que señala que usted tiene que descargar un programa para personas morales denominado DEM. Y que cuando se trata de personas físicas, usted va a utilizar la aplicación del Declarasat 2013 estando en la página del SAT. Es decir, que esa declaración anual de la persona física del Declarasat 2013 fue en un sistema en línea, en el cual tú capturabas información o ya aparecía prellenada y se guardaba. Terminabas una sección, guardabas y después te ibas a tomar un café, regresabas y seguía la sesión. O más bien podrías abrir la sesión y se quedó guardado lo que tú habías capturado y podías continuar. Ese es un sistema en línea. El DEM es un sistema local. Tú lo descargas, empiezas a trabajarlo, independientemente de si hay internet o no. Tú lo trabajas, al final generas un archivo de declaración y después se lo envías al fisco. Y eso es todo. Entonces ahí tenemos el ejemplo en declaraciones anuales de un sistema en línea y de un sistema local. ¿Okay? Aquí no hay tiempo real. El tiempo real se da en el portal o en la aplicación de Mis Cuentas. Esa sí es en tiempo real. Porque cuando se termina el último día del mes, se cierra. Y tú no puedes capturar información de meses o de bimestres anteriores. Ya se cerró el sistema. Tú no puedes entrar y aperturar o capturar un comprobante y señalarle una fecha anterior. No te lo permite, es un sistema en tiempo real. Ya no te lo permite. ¿Ok? Opción de presentar declaraciones anuales de las personas físicas. Esa era una situación de que enviabas tu declaración,
La obligación es nuevamente presentar el pago vía transferencia electrónica, pero te daban la opción de presentar en el caso de las personas físicas en ventanilla bancaria. Y ahí en la declaración anual no hay tope. Solamente hay tope para presentar los pagos provisionales. Pero en la declaración anual, hasta donde está la regla en este momento, señala la obligación de hacer el formato electrónico, pagar con transferencia electrónica, pero puedes pagar en ventanilla bancaria no importando el límite de tus ingresos. Solo declaración anual, nada más. Probablemente para el 2014 se modifique esa regla. ¿Ok? Declaración informativa múltiple, bueno, pues esa es la cuestión. Ok, mi estimada Flor, sí, efectivamente en el material, ahorita vamos a verlo, sí, es correcto lo que comenta. Ya comenta que a partir de esta lámina hay un error en el material, esta parte no va. Esta parte ya no se utiliza, Flor. Esta parte la borramos. Igual aquí en los medios electrónicos esta parte la borramos porque corresponde esto a la posibilidad del sexto dígito del RFC. Y respecto a tu pregunta de que las personas físicas con ingresos menores a esta cantidad aplica los días adicionales, sí. Aplica a todas las personas físicas y todas las personas morales, siempre y cuando no se dictaminen, siempre y cuando no sean organismos descentralizados y siempre y cuando no sean asociaciones partidos políticos. Si no se ubican en alguno de estos supuestos, los días adicionales les aplica sin mayor problema. Ok, seguimos aquí. En esta sección, la declaración informativa múltiple vía internet y por medios magnéticos, bueno, ahí se regula cómo se presenta la declaración del DIM y si rebasan ciertos registros, 500 o 1000, bueno, si se presenta en USB o si se presenta en un CD. Ahí está regulada esa información. Lo que nosotros nos atañe es esta sección, la 265. Que se refiere a la presentación de declaraciones provisionales y definitivos vía internet de personas físicas y morales. Y la siguiente sección, la 266, presentación de declaraciones complementarias para realizar pagos provisionales y o definitivos. Entonces, estas dos secciones son prácticamente las que vamos a estar abordando para conocer este sistema de IP. ¿Ok? Presentación de las declaraciones de pagos provisionales y definitivos. Esta es la sección importante. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresar al sistema de IP. Después de ahí, ¿cómo ingresamos? ¿Con la contraseña o con la fiel? Anteriormente conocida la contraseña como CIEC fortalecida. De tal forma que sigue siendo la misma. No necesitamos ir a tramitar otra. Sigue siendo exactamente la misma. Seleccionar el periodo y tipo de declaración, pudiendo llenarlo en línea o fuera de línea. Se mostrará en automático el listado completo de obligaciones del contribuyente, así como un listado completo de las obligaciones fiscales. Y en caso de presentar alguna que no tenga registrada, se solicitará presentar el aviso del RFC correspondiente. Aquí tenemos el ingreso. Este es el ingreso al pago referenciado. Aquí es donde tenemos que teclear el RFC y la contraseña. ¿Esto a qué nos va a llevar? A esta pantallita, en el cual vamos a seleccionar el tipo de declaración, la periodicidad, el ejercicio y el periodo. Vamos a darle siguiente y a donde nos va a llevar a mostrarnos las obligaciones del contribuyente. Aquí están todas las obligaciones a las cuales se encuentra sujeto nuestro contribuyente. En este caso, personas morales, retenciones por salarios, por servicios profesionales, por IVA y por retenciones de IVA. Estas son sus obligaciones y siempre va a aparecer de este lado la fecha de vencimiento. Regularmente, la opción del sexto dígito numérico
no aparece aquí, no aparece. Va a aparecer la fecha como si fuese 17 o si es inhábil, se prorroga al siguiente hábil, pero no aparece la fecha de vencimiento conforme al sexto dígito numérico. ¿Por qué? Porque esa es una opción del contribuyente.